Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Bienvenidos, iglesia, a este nuevo servicio. Queremos invitarlos a que nos acompañen a alabar y adorar al Señor, todos juntos en familia. En gozo cantaré, en alegría me postraré. En gozo saltaré, en alegría yo viviré. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. En gozo correré, en alegría yo andaré. Y yo disfrutaré de días libres en tu ser. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. Sé que los días muy difíciles vendrán, pero detrás de la montaña encontraré libertad. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya a Dios que me salvó. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya a Dios que me salvó. Jesús, gracias por tu amor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor lucha por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias por tu amor. Muy buenos días para toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Un saludo también muy especial a todas las personas que hoy por primera vez se están sintonizando por medio de este canal y nos están viendo y escuchando. Recordemos que de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En el día de hoy vamos a tomar un texto bíblico contemplado, escrito en el Nuevo Testamento, en Marcos
capítulo 1, versículos del 40 al 45, que dice así la palabra de Dios. Jesús sana a un leproso. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguían acudiendo a él. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por el día de hoy. Pedirte, Señor Dios mío, que necesitamos de tu presencia y necesitamos de el Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Y te pido, Señor Dios mío, la llenura de tu Espíritu Santo para proclamar tu santa palabra. Oro también para que sean iluminados los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento, para poder entender, comprender y poner en práctica la palabra de Dios. Quiero darte gracias por el día de hoy y entregarte este servicio delante de tu presencia por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema que es, yo pienso que la columna vertebral de la vida cristiana, indudablemente es Cristo, pero sin fe nadie puede agradar a Dios. Significa que vamos a tocar un tema que se titula 7 características de una fe verdadera. 7 características de una fe verdadera. La salvación viene por fe. Las promesas se hacen efectivas por la fe. Tenemos vida eterna por la fe. Y verdaderamente el hombre es transformado, cambiado, es justificado, es santificado por fe. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. El autor, el iniciador y el consumador de nuestra fe. Entonces, vamos a tocar este tema bien importante, 7 características de una fe verdadera. ¿Tienes tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Verdaderamente crees en Jesucristo? ¿Crees en los 3 pilares de la doctrina cristiana y de los dogmas de fe cristianos, que es primero, que Dios siendo Dios se hizo hombre por ti y por mí? Segundo, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para cargar en su cuerpo con tus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad, para traernos el perdón del pecado, porque la paga del pecado es muerte y verdaderamente estamos confinados a la muerte y por medio de Jesucristo somos justificados. Y tercero, que Jesucristo resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras por el poder de Dios. No solamente creemos en la resurrección de Jesucristo como las primicias de la resurrección, sino creemos en nuestra propia resurrección, porque el mismo poder que levantó a Cristo Jesús nos levantará a nosotros, y creemos verdaderamente en su palabra y en su verdad. De acuerdo al estudio cronológico del ministerio de Jesús, este sería el primer leproso que él sanaría. Recuerden ustedes que después, más adelante, hay 10 leprosos, y de los cuales solamente uno viene a dar las gracias a Dios. Pero de acuerdo a la cronología que tenemos y que estudiamos, esta es la primera sanidad del primer leproso que va a ser el Señor Jesucristo. Esto lo hace un episodio bien interesante. La lepra simplemente era la enfermedad más terrible durante el tiempo de Cristo. No había cura para ella, a menos que fuera por la intervención de un milagro, como el caso que Dios obró también en Naamán. Naamán, ese
general sirio que le dio lepra y que verdaderamente no era ni siquiera judío, y Dios derramó su misericordia y el profeta Eliseo, Dios utiliza al profeta Eliseo para traer la sanidad en Naamán. Y recuerde que el que le comunicó y el que fue instrumento para que Naamán fuera sano fue una empleada, haga de cuenta, una esclava, ni siquiera era empleada, era una esclava que era de origen judío, que vivía en la casa de Naamán, y ella le testificó de fe: yo conozco a un profeta en mi tierra que podría sanarlo. Dijo esta esclava judía. Esta esclava tenía fe y creía verdaderamente en Jesucristo. ¿Tienes tu fe? ¿O estás decaído, deprimido, desanimado o acabado? Muchas veces nos sentimos sin fuerzas, agotados, acribillados por las circunstancias, por las dificultades. Y en la vida actual de los creyentes creo que vivimos una época muy compleja. Vivimos en una iglesia que está catalogada como la iglesia de los últimos tiempos, que es la iglesia de la Laodicea, que es una iglesia tibia. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá, dice el Señor, fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y creo que uno de los problemas grandísimos que ahorita afrontamos en la iglesia de los tiempos actuales es la comodidad en la que vive, la laxitud en la que vive y la poca fe que tiene verdaderamente en Jesucristo. Y vemos que la gente se desborona, y se desborona con muchísima facilidad, producto de que su fe es realmente superflua, o es una fe light, o es una fe que no tiene verdaderamente cimiento en la palabra de Dios, y no solamente en su palabra, en el poder del Espíritu Santo y en el actuar de un nuevo nacimiento. Recordemos entonces que el caso de Naamán también fue una obra maravillosa del Señor. Segunda de Reyes capítulo 5 nos registra completamente en el Antiguo Testamento esta sanidad de Naamán, que, vuelvo a repetir, no era judío. Y fíjate que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo va a increpar también cosas impresionantes en las Sagradas Escrituras cuando dice que los escribas y las prostitutas van por delante de ustedes. Significa que el pueblo de Israel, que debería ser luz en las naciones, no creyó en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso el Señor va a utilizar y va a llevar la palabra a los gentiles por medio del apóstol Pablo, y viene todo lo que es la formación de la iglesia en un tiempo específico determinado que Dios estableció en el Nuevo Testamento. La lepra era considerada como una señal de maldición y era la más cercana comparación con el pecado. Significa que la lepra también, podíamos hablar de una lepra física, que era una lepra de enfermedad, y la lepra que verdaderamente está carcomiendo al ser humano, que es el pecado. Pudiéramos hacer una interpretación virtual de una lepra espiritual, y la lepra espiritual del ser humano es el pecado. La gente se ha acostumbrado a vivir en el pecado, y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y la gente cree y está convencida que no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar nada. Las consecuencias del pecado es muerte contundente. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Porque tu vida no termina aquí, tu vida continúa. La ley establecía que ellos tenían que vivir separados. Las personas que vivían con lepra tenían que ser apartados, y por donde pasaran tenían que hacer tocar una campanita que indicaba su presencia, gritando de lejos: ¡inmundo, inmundo! Pero su condición desesperada le hizo pasar por alto a todas las restricciones de la ley para un leproso, y con osadía, con valentía, se acercó a Cristo. ¿Quién le había dicho que Jesús podía sanarlo? ¿Estaría dentro de la multitud que oyó el sermón del monte? El asunto es que de su corazón salió una fe. De su corazón salió una fe para ser sanado. Se acercó a Jesús para experimentar un milagro. No había otra cosa en su mente sino esta. Esta es la fe con la que debemos acercarnos a Jesús. Una fe que sale del corazón. ¿De dónde sale tu fe?
de un corazón plenamente convencido, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Una fe así mueve la misericordia de Jesús. Recuerden que Jesucristo dice, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, hay un pasaje bien hermoso que dice que Jesucristo o que Dios nunca rechaza a un corazón contrito y humillado. Significa que Dios conoce la condición de tu corazón y Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado, y más cuando se acerca a Dios con una fe verdadera. Hay una lepra en el alma que debe ser sanada y el único que puede sanarla es Jesús. Descubramos las 7 características de una fe verdadera y hoy vamos a abordar entonces la primera característica de una fe verdadera. Es una fe que despierta un deseo de cambio. Y dice en la Sagrada Escritura, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas, óigame muy bien la actitud de este hombre. Este hombre se le acercó a Jesús y dice en la Sagrada Escritura que de rodillas, ¿qué dice ahí la palabra? Le suplicó. Le suplicó. Súplica delante de Dios. Si quieres, puedes limpiarme, le dice a Jesús. La enfermedad de la lepra siempre era algo inanerrable. No había para ella una posibilidad de ser curada. Esto nos pone de manifiesto que este hombre tuvo que haber oído que Cristo sería el único que podía curarle. Los leprosos espirituales, y ahorita hago un parandón, o más que todo un análisis de una interpretación virtual entre la lepra física que estaba experimentando este hombre con la interpretación virtual de la lepra, porque la lepra es el pecado del hombre. Los leprosos espirituales, hay muchas personas que de pronto no tengan lepra física, pero sí tienen una lepra espiritual porque viven sumidas, viven consumidas en el pecado. Son personas que viven en una condición parecida a los leprosos físicos. Sin embargo, ellos no tienen. Los leprosos espirituales, hay muchísimos de ellos, pero una cantidad enorme, no tienen la intención de ser sanados. Por eso no buscan a Jesús. Siguen viviendo en el pecado, consumidos en el pecado. Y parece que el pecado es su forma de vida, su estándar de vida. Hoy día tenemos tantos leprosos con sus caras pálidas, viviendo con una total indiferencia por las cosas de Dios. Muchos de ellos conviven con nosotros, saben de nuestra doctrina, escuchan la palabra de Dios, pero simplemente no quieren aceptarla y quieren vivir en un ateísmo y en un agnosticismo y quieren viviendo prácticamente tapando el sol con una mano. No quieren ser limpios de su condición. Ellos son los indiferentes espirituales que nos presenta esta sociedad. Y en esta sociedad y en las iglesias abunda la lepra espiritual. ¿Sufres tú de lepra espiritual? Sin embargo, el leproso de nuestra historia no era un insensato. Él sabía que allí estaba alguien que podía sanarlo. Sin embargo, ¿cuántos leprosos espirituales quieren ir al cielo sin dejar su iniquidad o sin dejar su pecado? La gente quiere vivir, que Dios me dé bendiciones, pero quiere seguir viviendo en el pecado y quiere seguir haciendo, y como dicen, Chuchito me perdona en cualquier momento, y siguen viviendo una vida completamente contraria a la verdad y contraria a las Sagradas Escrituras. Se dice que los leprosos tenían que vivir juntos y eran execrados de la sociedad, y así vivían su más terrible dolor y condena, anhelando sanidad. Pero los leprosos espirituales, que también les gusta vivir juntos, en lugar de desear salir de su lepra espiritual, se gozan y se ríen de su estado. Y miren ustedes la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad y la historia que está registrada en las Sagradas Escrituras nos cuentan qué pasó cuando en la época de Noé, en Génesis 6, que Noé les predicó por 120 años. ¿Cuántos de ellos se salvaron? Ninguno. Y estamos hablando de cuánta gente pereció en el diluvio universal. Solamente Noé y sus hijas se salvaron, y los animales que llevaron conforme a las directrices de Dios.
Díganme ustedes en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, ¿cuántos se salvaron? El único que se salvó fue Lot y su familia. De resto todos fueron arrasados. Habían 50 justos, habían 40 justos, habían 30 justos, habían 25 justos, habían 20 justos, habían 15 justos, habían 10 justos, habían 5 justos. No había, no los había, porque estaban viviendo en el pecado. Y todos fueron consumidos en Sodoma y Gomorra por el fuego. Así será en esta época, en la tribulación, en la gran tribulación, la finalización de la sexta dispensación. Y después entonces, ¿qué podrán decir las personas cuando estén en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda? Vivir eternamente separados de Dios. El segundo punto, o la segunda característica de la fe, es una fe que convence al enfermo primeramente. Y voy a recordar un texto bíblico que está en Números, capítulo 14, versículos del 39 al 40, que dice: cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa, diciendo: subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. El primer punto que tenemos que nosotros considerar es que hay pecado en nuestras vidas. Reconocer el pecado. Es como el alcohólico que no quiere reconocer que es alcohólico y dice: no, yo soy un bebedor o yo tomo socialmente. Pero esconde detrás de ese concepto como un bebedor social un problema de alcoholismo que tenga. Los problemas de droga, los problemas de pornografía, los problemas de inmoralidad sexual, los problemas con el juego y una cantidad de cosas que se esconde. El primer punto es reconocer que somos pecadores. Ese es el primer punto. Para sanarnos de la lepra, y hago una interpretación virtual de la lepra espiritual, que es el pecado, es reconocer que yo soy un pecador. Y hasta que el ser humano no reconozca la necesidad de acudir a Dios, de verdaderamente reconocer mi falta. Muchas veces somos orgullosos, prepotentes, soberbios y no queremos aceptar nuestra falta. Nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta acercarnos a nuestro cónyuge, acercarnos a nuestros hijos, acercarnos a las personas y decirles: perdónenme, perdónenme, he fallado, mis palabras ofendieron, mis pensamientos han ofendido a Dios, mis acciones te han ofendido, les pido perdón de todo corazón. No, el hombre tiene que el primer punto para que haya una fe verdadera y auténtica es reconocer el pecado en nuestras vidas. Los efectos de la lepra simplemente eran indescriptibles. Los médicos describen a esos enfermos como perdiendo el pelo del cabello y de las cejas. Sus uñas se aflojaban y se pudrían y se les caían. Lo mismo pasaba con los dedos. Los nudillos de los dedos y de los pies se les secaban y se les desprendían de una forma lenta pero muy penosa. Las encías tendían a contraerse y con el tiempo iban perdiendo los dientes. Otras partes del cuerpo, tales como la nariz, los ojos, la lengua y el paladar, se les consumía de una manera lenta hasta deformar el rostro. Se dice que la muerte de un leproso era horrible y prolongada. Y la muerte eterna para un pecador en el lago de fuego y azufre va a ser terrible, porque lo más terrible y lo más doloroso es estar separado de Dios. Y las Sagradas Escrituras nos describen el lago de fuego y azufre, donde será arrojado Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos aquellos que no quisieron verdaderamente reconocer a su Hijo Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Pero el leproso de nuestra historia se convenció a sí mismo que, a pesar de lo que ya se había determinado sobre esa incurable enfermedad, es decir, que él no tenía cura, que él estaba enfermo, que él se iba a morir, Jesús podía hacer la diferencia. Jesús puede hacer la diferencia en tu vida. Hoy puedes partir tu vida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. La verdad de esta historia es que si el hombre que sabe que su pecado es una lepra moral, que destruye el alma, y viniera a Cristo convenciéndose a sí mismo que Él puede sanarlo, acudiría rogando e inclinándose de rodillas, suplicándole, diciendo:
si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo haría, porque Jesús y Dios nunca abandonan a un corazón contrito y humillado. Cuando el hombre se convence de su lepra moral, Jesús está listo para sanarlo. No somos dados a convencernos de nuestra condición. ¿Saben por qué? Hay una verdad tremenda en las Sagradas Escrituras y dice que el que convence al hombre del pecado es el Espíritu Santo. El que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Por eso la necesidad del nuevo nacimiento. Aquellos que oyeron el mensaje y lo creyeron fueron sellados por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, entre una cantidad e innumerables características y funciones que desempeña el Espíritu Santo. Cuando el hombre se convence de su lepra moral, Jesús está listo para sanarlo. No somos dados a convencernos en nuestra condición. Este es el primer obstáculo para la sanidad. El no reconocer que somos pecadores y el no reconocer que necesitamos ayuda. El bajar nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra soberbia. El quitar que nosotros somos sabios en nuestra propia opinión y que podemos nosotros mismos, aún el hombre a veces creerá que puede salvarse, no. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Necesita de Dios, su creador, para obtener la salvación y para obtener el tiquete, no del efecto del pecado que es la muerte, sino el tiquete de vida eterna que lo encuentras en Cristo Jesús. Tercera característica de una fe. Es una fe que se enfoca solo en Jesús para ser sanado. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. En Él es el único que hay salvación. Él es el único camino. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único objeto verdadero y auténtico de fe es Jesucristo. Mateo 4, 23, 24 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Note que este hombre viene a Jesús, el hombre de lepra. Nadie lo apartó de ese objetivo. No le rogó a los discípulos como aquel padre que trajo a su hijo endemoniado para que ellos lo librasen. Utilizó el pronombre personal de Jesús de una forma muy precisa. Para este momento, aquel hombre no tenía la más íntima intención de confiar para nada en la medicina. Tal vez había tratado de buscar médicos para que lo sanaran, pero no había encontrado, como la mujer del flujo de sangre, que había invertido una cantidad de dinero en médicos terrenales que no podían solucionar el problema tremendo de enfermedad que la quejaba y que llevaba muchísimos años encorvada y afectada por esa enfermedad. Aunque la enfermedad más grave del ser humano es la moral, la enfermedad moral es el pecado, es la lepra moral del hombre, el pecado. A este hombre no le importó el saber que podía ser rechazado. Recuerden que un leproso no podía acercarse a las multitudes, por lo que la ley establecía sobre su condición de enfermo. Él simplemente vino a Cristo con sus ojos puestos solo en Él. Que fijó su fe, se fijó en el objeto de la fe. Se centró en ¿quién? El objeto de la fe. El objeto de nuestra fe es una persona y se llama Jesucristo. Este hombre buscó mirar a Jesús. Y él le dijo, si quieres tú, puedes tú sanarme. Vea que este hombre tampoco tenía la intención de confiar en sí mismo. No podía salvarse. Estaba verdaderamente había reconocido su condición. Y su condición de pecador, su condición de leproso, su condición de que no podía, que ya la sociedad lo había mandado al ostracismo. Y vivían verdaderamente confinados los enfermos que estaban ya dispuestos a morirse de lepra.
Simplemente no había otra esperanza. ¿Qué cosa buena había en él para confiar en sí mismo? Ninguna. Por otra parte, ¿quién podía en su mundo sanarlo? Ninguno, solo Jesús. Simplemente no había otra esperanza que la que tiene adelante. Lo cierto es que este hombre, antes de ser sanado, puso toda su confianza en aquel de quien había oído y de quien ya se decían tantas cosas. Esta es la confianza que debe tener el pecador cuando viene a Cristo, porque el Salvador divino tiene poder para limpiarlo de todo pecado. La fe tiene que aferrarse solo en Cristo para ser sanada. Él es el único que puede sanarte. Y ahí está la diferencia. Y tenemos que buscar a Jesús. Ahora, no buscarlo. Bueno, Dios conoce el corazón del ser humano. Pero hay veces amamos más la bendición que al mismo Dios. Y tienes que buscar a Dios de todo corazón. Tienes que acercarte a Él como lo que Él es. Él es Dios. Y Él es un Dios amoroso que te ama. Un Dios misericordioso, que es más, Él, el que planeó la salvación, es Dios mismo. En Génesis 3, después de que el hombre ha pecado, Él le dice que la simiente de mujer aplastará la cabeza de Satanás. Y Satanás le morderá el calcañar. Aquí ya se está prediciendo, o está más que todo estableciendo proféticamente la venida de un Mesías, que la simiente de mujer, que es Cristo, aplastará la cabeza de Satanás, quien, pues lógicamente, el pecado es de origen espiritual, pero la naturaleza del pecado es humana, porque el hombre fue engañado, pero a través del engaño pecó. Y el aguijón del pecado es la muerte, lo dice 1 Corintios 15. Cuarta característica de una fe verdadera. Es una fe que espera una cura total, no es a medias, porque Dios no es un Dios de hacer las cosas a medias. Dios es un Dios total. Salmo 103, Salmo 130, versículos del 5 al 7, dice la palabra: espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza, en su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas de la mañana. Como esperan los centinelas de la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. La historia de este hombre nos habla de una cura total. Él sabía que no podía ir a un sacerdote para que lo declarara limpio, porque ninguno de ellos podía hacer tal cosa si primero no llegara limpio. Lo único que ellos hacían era confirmar la limpieza, no limpiar ellos mismos la lepra. Si algo quería este hombre es que su piel se volviera como la de un niño, que la piel sana que una vez tuvo volviera a su lugar. Necesitamos saber que Jesús es suficiente para convertir a un pecador en un santo. Note que Jesús no va a darle algo al leproso para que se sienta bien, pero que siga con la lepra. Un paliativo, como alguien dijera. Le voy a dar una droga como para paliar el dolor. La vida espiritual se espera que haya un cambio total, para que la mano del Señor pueda obrar en todo nuestro ser. Hay pecadores que se conforman con una cura parcial. Pareciera que no quieran dejar totalmente su lepra. Pero el asunto es que jamás habrá santificación sin que haya una justificación. Jamás habrá sanidad de lepra del pecado si no hay una entrega total. Se dice que el hombre que anhela vencer al pecado ya le ha dado un golpe certero a sus intenciones. El poder del pecado es quebrantado cuando el hombre pone en Jesús toda su confianza. Con el dominio del pecado no podemos aspirar sino a una cura total. Quinta característica de una fe verdadera. Es una fe
que enfrenta cualquier situación y cualquier vacilación. El Salmo 24:11 dice, ¿por qué voy a inquietarme? Mire qué palabra tan bonita. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Estás inquieto? ¿Estás angustiado? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Miren qué pasaje tan extraordinario. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Pero puede pensarse que en este hombre, debido a su petición, tuvo una vacilación cuando dijo, si quieres, puedes limpiarme. Es cierto que hay casos donde la duda para ser sanado y con ello limpiado de una condición como esta, plantea una vacilación, a lo mejor no porque el Señor no pueda hacerlo, sino por la fe misma con la que se acerca el penitente delante de Él. Sí es cierto que este fue el primer caso de sanar a un leproso. Esta vacilación fue justificada, sería justificada. Pero tenemos que reconocer que esto no sería una duda explícita, sino más bien la búsqueda de confirmar la verdad de la que su fe ya se había apoderado. ¿Cuál era? Que Jesús podía sanarlo, que Jesús tiene el poder para hacer lo imposible. ¿Quién iba a pensar que Dios me iba a dar un nuevo corazón? ¿Quién iba a pensar que después de un diagnóstico de un infarto con exámenes dado por cardiólogos, médicos internistas en la unidad de cuidados intensivos, Dios hiciera una obra y me diera un nuevo corazón y una nueva oportunidad de vida? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer milagros? El hombre no puede hacer milagros. El hombre jamás podrá hacer un milagro. El que hace milagros es Dios. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para hacer un milagro, pero de un hombre por sí solo jamás podrá hacerse un milagro. Tú puedes ser un instrumento de Dios para traer sanidad o para obrar en determinada manera, pero es el poder de Dios desencadenado, conforme lo dice la palabra, lo aprendíamos el miércoles pasado cuando hablábamos de los tesoros, y el tesoro más grande que tenemos es a Dios mismo morando en nuestros cuerpos. Dice que nosotros somos vasijas de barro llenas de su gracia. Lo que en todo caso vemos en esta situación es una apelación a la misericordia y al libre ejercicio de la voluntad del Señor sobre la petición hecha. Significa que Dios es soberano y Él derrama misericordia de quien quiera derramar misericordia. Él no le exigió a Jesús que lo sanara como lo hizo el ladrón de la cruz. Note que fue rogando en una súplica y de rodillas. Esa era una actitud humilde, la que se requiere para llegar a Cristo. Cristo quiere que no seamos arrogantes, sino humildes. El Señor no está obligado a sanarnos. Todo lo que Él hace es por pura gracia y vivimos por pura gracia. Sexta característica, es una fe que espera una acción completa. Miqueas 7:7 dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Qué seguridad con la que habla el profeta. Con la respuesta que da Jesús a este infeliz penitente, bien podemos ver cómo la miseria del hombre puede mover la misericordia divina. El estado y la actitud de este hombre conmovieron las entrañas del Salvador. ¿Cómo negar la gracia y la misericordia a alguien como este hombre? La miseria del hombre plantea un estado donde hay una ausencia de autosuficiencia, de merecer algún favor por nuestras propias obras. Jesús es conmovido cuando el individuo revela su infeliz estado y, postrado en su presencia, quebrantado de corazón, le ruega, le suplica que sea sanado. Jesús vio a aquel hombre no como lo vio la sociedad ni los religiosos. La sociedad lo rechazó. Los religiosos dijeron, no podemos hacer nada por él. Tiene que vivir allá confinado con los demás leprosos. Para ellos, él, es decir, el leproso, era un execrado. Para Jesús, él era una persona todavía.
Él era digno de su misericordia. Mientras los demás veían en él a alguien que estaría viviendo las consecuencias de sus propias faltas o algún castigo divino, para Jesús aquel hombre podía ser devuelto a la sociedad y a su familia. Esta es la verdad. Esta es la verdad de esta historia. La misericordia de Jesús puede devolver el propósito a la vida. La misericordia de Jesús puede devolver el propósito a la vida. Jesús es movido en misericordia cuando contempla la miseria humana. Séptima característica y última, 7 características de una fe verdadera. Es una fe que no se mueve sin obtener la recompensa. Y vamos a recordar Hebreos 10, 22 al 23, que dice: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. En estas palabras encontramos el corazón mismo del Evangelio. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La ley prohibía a un judío el contacto con los cadáveres y con los leprosos. ¿Por qué? Porque había contaminación. Pero Jesús no temió al contagio. No se hace esperar una petición que toca de esta manera el corazón del Maestro. Sí, quiero, queda limpio. Esa es la feliz respuesta para los que buscan de corazón la sanidad. El caso de este leproso es digno de considerar. Su nombre había sido borrado de la congregación. Tenía que andar publicando su desgracia para que los demás no se contaminaran, pero ahora es un hombre sano. La horrible lepra que había deformado su cuerpo, del que despedía un olor nauseabundo, ya no existe. Su piel había vuelto a ser normal. No hay señales de aquel horrible azote. Ahora su rostro está lleno de alegría. Ahora puede saltar, correr, gritar, pero ahora no grita inmundo, inmundo, sino que grita: soy limpio, soy limpio, soy limpio. Jesús restauró a aquel pobre, deteriorado, putrefacto cuerpo de este hombre y lo limpió inmediatamente. Aquel hombre fue restaurado a la familia. Aquel hombre fue restaurado a la sociedad. Aquel hombre fue restaurado al templo. Ya no era un hombre inmundo, sino un hombre limpio. Eso es lo que hace Cristo cuando viene alguien y clama a Él de corazón. Así actúa la fe que finalmente salva y sana. Nadie que venga a Él regresará como vivía antes. Conclusión: a este hombre Jesús le ordenó: mira, no se lo digas a nadie. Pero ¿cómo podía aquel hombre mantener silencio después de haber sido limpiado? ¿Cómo ocultar lo inocultable? ¿Cómo no publicar acerca del poder divino para ser sanado? Nunca se había visto algo parecido. ¿Quién podía detener a ese hombre para que testificara su nuevo estado? ¿Cómo dejar de hablar de la misericordia que se había extendido sobre la miseria? ¿Cómo prohibírsele a un sanado de lepra que no hable bien de quien lo ha tocado? El hombre que permanecía oculto era el leproso, ahora es un hombre público. Pero Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a Él de todas partes. El único hombre que no se había podido ocultar de la gente de Jesús, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Hay que venir a Jesús para ser sanado. No solamente la sanidad física, sino la sanidad más profunda, que es la del alma. Porque el único que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Hay que venir a Jesús para ser sanado. No solo la sanidad física, sino la sanidad del alma que necesitas. La sanidad del pecado, la lepra espiritual
que está pudriendo al hombre, pudriendo a la sociedad, pudriendo todo, aún afectando la creación divina. Hay que venir a Jesús para ser sanado. Él jamás rechazará a aquellos que vienen a Él, como llegó este leproso. ¿Cuál es tu condición en el día de hoy? ¿Qué tipo de letra atormenta tu existencia? Ven a Cristo. Deja que Él toque tu vida hoy. Escucha su voz interna diciendo, quiero ser limpio. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero clamar delante de tu presencia. Primero, por el pecado, un pecado grandísimo que afecta a la humanidad entera, es la incredulidad. Es el pecado de no creer en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios que es Jesucristo. Perdónanos por nuestra incredulidad. Perdónanos por colocar nuestra esperanza en otras cosas, en personas equivocadas y no verdaderamente colocarla en el objeto de nuestra fe que es Cristo. Perdónanos cuando no te hemos buscado de todo corazón. Perdónanos, Padre bendito del cielo, cuando nosotros que hemos querido ser autosuficientes, hemos querido saber o creemos saberlo todo cuando no sabemos nada. Como la iglesia lo dice, cree que es rico y es pobre. Cree que ve, pero es ciega. Oro verdaderamente para que alumbre los ojos de nuestro corazón y los ojos de nuestro entendimiento. Oro, Señor Dios mío, para que haya una fe verdadera. Esa fe verdadera es la que despierta un deseo de cambio, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra inmundicia, reconociendo nuestra impureza, reconociendo nuestra imperfección. Es una fe que convence al enfermo primeramente. Hay una convicción interna de que yo no puedo salvarme a mí mismo y que necesito de la presencia de Dios. Es una fe que se enfoca solo en Jesús para ser sanado, el objeto de nuestra fe, Jesucristo. No hay otro objeto. Él es el autor, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Es una fe que espera una cura total, que confía plenamente en Dios. Es una fe que enfrenta cualquier vacilación, cualquier duda que haya en tu corazón sea desechada para confiar verdaderamente en el único que puede ayudarnos y salvarnos, Jesús. Es una fe que espera una acción completa. Colocamos nuestra esperanza en el Señor, esperamos en Él nuestra salvación. Mi Dios me escuchará. Es una fe que no se mueve sin obtener la recompensa. Allí de rodillas, el hombre leproso creyó y Jesús, movido a misericordia por ese atributo tan extraordinario que es la bondad, uno de los atributos morales de Dios es la bondad. Dios es bondadoso y la bondad se desprende de dos maneras: en misericordia y en gracia. La gracia de Dios. No recibimos lo que merecemos. Señor, delante de ti, cada uno de los que está allí, incline su rostro y aún de rodillas, suplícale a Dios: sálvame, Señor, sáname, Señor, dame una nueva vida, un nuevo nacimiento. Dale un propósito a mi vida, límpiame con tu sangre preciosa y lléname con tu Santo Espíritu. Señor, había una petición de un hombre: ayúdame en mi poca fe y lléname de tu presencia. Trae convicción a mi corazón, certeza de vida en Cristo Jesús. Amén y amén.
Hoy quiero pedirte, si hoy por primera vez nos estás escuchando, si hoy quiere que tu vida sea cambiada y transformada, entrégale tu corazón a Jesús, de todo corazón. Y repite conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana y en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en la cruz y en tu cuerpo con todas mis enfermedades, con todas mis dolencias y con todos mis pecados para traerme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Yo te recibo, Señor Jesucristo, voluntariamente en mi vida y te reconozco, Cristo Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar por todas las personas que van a viajar. Padre, mi Señor Jesucristo, colocamos delante de tu presencia a cada persona que va a viajar. Oro para que Dios nos proteja, nos guarde y nos libre de todo mal, de toda enfermedad, de todo COVID, de todo accidente. Y te pido, Señor, que nos protejas y que guardes nuestra entrada y guarda nuestra salida y nos llenes de tu presencia. Llévanos con bien y tráenos con bien. En tu nombre, Cristo Jesús, he orado. Amén y amén. Oramos por todas las personas que están de aniversario de matrimonio. Señor, bendice a cada matrimonio que hoy y aún en esta semana ha estado cumpliendo un aniversario más de vida. Señor, protégelos. Señor, guárdalos. Señor, líbralos de todo mal. Señor, llénalos con tu Santo Espíritu. Señor, dales unidad y que se cumpla el propósito para el cual tú permitiste que fueran uno solo. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto y el tercer doblez eres tú, Señor. Quiero que oremos por las personas que se han graduado. Padre, mi Señor Jesucristo, gracias por cada persona que se ha graduado en esta semana. Señor, colocamos ese grado como una ofrenda delante de ti. Bendice, Señor Dios mío, esos dones, bendice esos talentos, bendice, Señor, esa profesión y utiliza esa profesión como un instrumento para anunciar las buenas nuevas y ser testigos fieles de Jesucristo al ser excelentes en lo que hacemos, en tu profesión. Que Dios te bendiga y que Dios te utilice poderosamente con tu profesión. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Y por último vamos a orar por cada persona que diezma y ofrenda, por los que dan sus donaciones para el sostenimiento de la iglesia, para que también ayudemos a los hogares de niñas de Casa sobre la Roca, que es una obra social que es maravillosa, colocada en el corazón de esta Lucía, colocada por Dios, porque Dios pone el querer como el hacer, pero esta obra es maravillosa. Y oro por las personas que hacen sus donaciones y diezman y ofrendan, porque de esta manera también se sostiene la iglesia y además se ayuda a los hogares de las niñas. Oremos. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra. Que haya alimento en tu casa. Que abra las ventanas de los cielos. Que derrames bendiciones hasta que sobreabunden. Que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, es decir, a Satanás. Que todos los campos darán sus cosechas. Que todas las naciones nos llamarán bienaventurados. Y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar.
Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer: la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Hoy es domingo. Hoy es el primer día de la semana. Hoy vamos a compartir el pan y el vino. Hoy vamos a participar del sacramento de nuestro Señor Jesucristo al recordarnos que el pan es símbolo de su cuerpo y el vino es símbolo de su sangre. Espero que todos ustedes estén allí con el pan y el vino de una manera respetuosa, con la dignidad y con el pleno entendimiento de un sacramento ordenado por Jesús. Vamos a orar y a bendecir el pan y el vino. Dice la Sagrada Escritura: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este pan y te doy gracias por este vino. Yo te pido, Señor Dios mío, que nos llenes de tu presencia. Yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, que toques nuestros corazones para que haya un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Oro para que haya fe en nuestros corazones y buscar tu rostro, buscarte a ti, Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, ayúdame en mi poca fe y lléname de esa fe inmensa, maravillosa, esa fe que verdaderamente lo describe en Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, y nuestra fe, el objeto de nuestra fe, Jesucristo. Señor, delante de ti bendecimos el pan y pedimos la sanidad también por todas las personas enfermas, no solamente de la lepra, que puede representar una enfermedad, o del COVID-19, o el cáncer, o la diabetes, tantas enfermedades que hay físicas, sino también sana la enfermedad del alma, que es el pecado. Bendecimos el pan y bendecimos el vino en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomemos el pan. Sana mi cuerpo, sana mi alma, sana mi espíritu, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y toda mancha. Amén, iglesia. Quiero darle gracias a Dios por sus vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga.